Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Estamos comenzando una nueva entrevista en La Fontana. Hoy día queremos conversar con el diputado electo del distrito número 8, Alberto Undurraga, quien fue además ministro de Obras Públicas, alcalde de la populosa comuna de Maipú, director del Servicio Nacional del Consumidor, y queremos conversar obviamente de la contingencia, tanto nacional como de la democracia cristiana, así que te queremos dar la bienvenida, las gracias por permitirnos conversar hoy día contigo, Alberto. No, gracias a ti, Mario, gracias por la invitación, a ti y a todos los amigos de La Fontana. Así que, amigas y amigos de La Fontana. Ok. Tú has planteado un concepto que no solo de ahora de tu campaña, sino que lo has venido planteando desde el tiempo que fuiste alcalde de Maipú, el concepto de equidad o justicia territorial. Lo has expresado no solamente en función de lo que uno escucha más públicamente, que es el tema de carabineros, ha hecho análisis, por ejemplo, con respecto a la distribución de cajeros automáticos que hay en la región metropolitana, o la distribución del espacio verde que hay en la región. Y lo has planteado también como un primer desafío que tú quieres asumir como diputado. ¿Qué es la equidad territorial, Alberto? ¿Qué miras cuando cuando nos planteas el concepto de equidad territorial? ¿A qué estás apuntando? ¿Cuál es la lectura que tú haces de una ciudad y de una región como en la cual vivimos la gran mayoría de las chilenas y chilenos hoy día, en la región metropolitana? Mario, yo creo que uno que está sumamente instalado y el triunfo del presidente electo Gabriel Boric da cuenta de ello también, está súper instalado que uno de los desafíos fundamentales que tenemos por delante es la lucha contra la desigualdad. Y hay distintas desigualdades y siempre se pone el énfasis en muchas de ellas y todas de ellas son importantes, en pensión, en salud, en educación, en ingreso, en género, en fin, hay muchas de ellas. Pero hay una de ellas que se menciona poco, que es la desigualdad territorial, porque hay comunas o barrios que lo tienen todo y comunas o barrios que le falta mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de equidad territorial, lo que estamos diciendo es cómo hacemos para que a nivel territorial, a nivel de comuna, a nivel de los barrios, podamos tener niveles, calidad de vida similares en distintos equipamientos, los equipamientos tanto públicos como privados. Entonces, cuando nosotros planteamos una ley de equidad territorial, lo que estamos planteando es establecer estándares por habitante. En seguridad, lo que más se menciona, ¿no? El número de carabineros por habitante, que es muy desigual. Las Condes tiene casi el doble de carabineros por habitante de lo que tiene mi distrito. Eh, Sin embargo, no es solo carabineros. Hay otros aspectos, ¿no? Los aspectos relacionados con los espacios públicos, los aspectos relacionados con el equipamiento comunitario, con los aspectos relacionados con servicios, farmacias, cajero automático. Y eso podemos establecerlo a través de una ley que determine estándares por habitante. Mira, esto es bien parecido a lo que es el auge. Hoy día todos sabemos lo que es el auge. Cada vez que se enferma alguno de nuestros familiares, hacemos dos preguntas. La primera, apuntamos y decimos, oye, ¿qué tan grave? ¿Cierto? Porque nos preocupamos de la salud. Pero la segunda, inmediatamente, cuando sabemos la Mm, primera, decimos, ¿está en auge o no está en auge la enfermedad? mm. Bueno, el auge es un estándar de cierto tipo de enfermedades de cobertura, ¿no? De cobertura, de forma de atención, de costo, en fin. Bueno, lo mismo podemos hacer una especie de auge de la ciudad y yo creo que eso es súper necesario. Y en ese punto de vista, como tú lo planteas, Alberto, aquí te perdimos la cámara, pero mantenemos aquí el audio. Uno de los conceptos que se ha venido trabajando y que también lo planteó el presidente electo es esta disyuntiva entre el gobernador regional y el delegado presidencial de que está en la región. Este, ¿cuál es la lectura que tú haces con respecto a eso? ¿Cuánto poder requiere el gobernador regional también para que pueda apuntar y ayudar y colaborar y ser un eje en el diseño y la discusión de esta equidad territorial? ¿Tiene sentido eliminar de una vez por todas esta figura del delegado presidencial y solo dejar la figura del gobernador regional? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que eliminar la figura del delegado. La figura del delegado, más bien, si lo miramos con algo de distancia, fue una especie de transacción, ¿no? Entre los más conservadores que no querían la elección de gobernadores y quienes sí queríamos la elección de gobernadores, pero la verdad que no tiene mucho sentido que exista. Yo espero que el presidente electo mande al Congreso, una vez siendo presidente, un proyecto de ley que termine con la figura del delegado presidencial y esas facultades puedan ser transferidas a cada uno de los gobernadores y gobernadoras en cada una de las regiones.
Y en ese sentido, y a partir de tu experiencia, se hace necesario que los alcaldes, las alcaldesas, tengan mayor poder en el territorio, que haya una modificación a la ley orgánica constitucional de municipalidades que le permita tener mayor poder, mayor potestad sobre ese territorio, o es suficiente con lo que tenemos hoy día? Yo creo que lo que necesitamos, probablemente hay cosas específicas de mayor poder para que se transformen en gobiernos regionales y no solo perdón, en gobiernos comunales y no solo en administraciones comunales, pero esto no sirve si no va acompañado de recursos. Por eso nosotros planteamos que una ley de equidad territorial en el fondo es una distribución también de recursos de forma distinta. Porque en Maipú, en Pudahuel, en Estación Central, Quilicura, en Cerrillo, en Colina, Lampa, Tiltil, que son las comunas de mi distrito, los recursos son muy distintos a los recursos que tiene Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia, para plantearlo en otro eje, ¿no? Y uno dice, claro, cuando hay recursos tan distintos, naturalmente que el estándar de la ciudad es distinto. Y por lo tanto creo que si bien tenemos que discutir facultades, creo que la tarea principal tiene que ver no solo con las facultades, sino con los recursos y los estándares. Si nosotros definimos número de carabineros por habitante parejo, cambiaría los niveles de seguridad en muchos barrios y poblaciones de Chile. Si nosotros definimos áreas verdes por habitante, orientada a la regla del OMS, que es 9 metros cuadrados por habitante, la verdad que cambiaría también, cambiaría mucho, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos mucho trabajo en esa línea y yo espero que podamos tener la posibilidad en el Parlamento de proponer esta ley, de juntar distintos sectores políticos para aprobar una ley de esta forma y que por supuesto que el gobierno la pueda patrocinar porque conlleva el uso de recursos. Y en ese contexto del uso de recursos, obviamente te va a tocar en el nuevo periodo que imparte en marzo, la discusión de la reforma tributaria, que finalmente tiene que ver con lo que tú planteas, tener más dinero para las distintas tareas y desafíos que vienen. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo ves tú el tema de esta nueva reforma tributaria que se ha ido ajustando de acuerdo a cómo ha ido variando el tiempo en el programa del presidente electo? ¿Cuál es tu posición inicial? ¿Cómo lo ves para el punto de vista de recaudar más fondos para el Estado? Yo creo que es necesario tener una reforma tributaria que recaude, porque hay un mayor gasto social que se necesita, es necesario tener una reforma tributaria que termine con un conjunto de exenciones eh, que generan una distorsión. Las exenciones tuvieron su razón de ser en algún momento, pero no todas tienen su razón de ser hoy día, y eso significa mayor recaudación. Y es importante, como lo ha dicho el presidente electo también, avanzar en esto con cierta gradualidad, paso a paso, porque necesitamos de la misma forma que siga habiendo inversión y que la economía repunte, ¿no? El próximo año es un año en lo económico difícil para muchas familias, se acaba el IFE, es un año económicamente difícil, tenemos que retomar también la senda del crecimiento de la economía y la generación de empleo, entonces es necesaria la reforma tributaria, sí, pero tenemos que compatibilizarla con este conjunto de otros objetivos que también tiene el país, que son también muy necesarios. Y llevándote allá entre comillas, gran política, como dicen algunos, Alberto, ¿cuál es tu lectura de los resultados del día domingo? ¿Cómo ves este proceso que finaliza con un presidente electo con un volumen de votos significativo, histórico, como señalan algunos, con una derecha que termina finalmente bastante debilitada, y como llaman también algunos, con un nuevo ciclo en la política chilena? ¿Cómo lo lees tú eso? Estamos viendo si podemos retomar con Alberto, que tenemos, parece, algunas fallas de señal. Vamos a esperar unos momentos, a ver si podemos retomar. No sé si estás por ahí. Ahí estás, Alberto, nuevamente. Acá Algo le, estás. algo, algo le pasó al computador, perdona. No hay problema. Estas cosas Ah, ocurren siempre, así que nos hemos ido acostumbrando en este nuevo escenario sí, sí, sí. digital. Te preguntaba, Alberto, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó el día domingo? ¿Cómo ves los resultados electorales? El nuevo ciclo que tanto algunos han planteado como una tesis finalmente con respecto a la política chilena, a la situación de la derecha en que queda finalmente con una situación bastante descabezada, sin liderazgos claros.
Eh, la misma situación también de la que está hoy día la oposición o las oposiciones. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió el día domingo con esta además votación histórica que el país tuvo? Bueno, sin duda estamos en un nuevo ciclo. Creo que lo fundamental del nuevo ciclo en todo caso es la nueva constitución. Eh, por eso, por eso era muy contradictorio que existiera la posibilidad que ganara Kast, que él estaba en contra de la nueva constitución, fue el símbolo del rechazo. Y en ese sentido creo que el triunfo de Gabriel Boric representa el sentido correcto, en el sentido de que quienes estamos por la nueva constitución teníamos que votar por un candidato, hoy día presidente electo, que estuviera también por la nueva constitución. Eso marca en lo fundamental un nuevo ciclo. Además, el hecho de la juventud que llega con él a la moneda también marca un recambio generacional o presiona al menos un recambio generacional en todas las líneas, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son parte de la realidad. Yo creo que nosotros además en la democracia cristiana contribuimos a ello, contribuimos en la segunda vuelta, contribuimos, nosotros teníamos nuestra candidata, por supuesto, Yana Proboste, la apoyamos, no tuvimos un buen resultado en la primera vuelta y decidimos apoyar a Gabriel Boric. Y contribuimos no solo con los votos, sino que contribuimos a la creación de esa mística que fue la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta, Gabriel Boric tuvo una mística, nos contagiamos también de esa segunda mística, y vaya mis felicitaciones al presidente electo y a todo su equipo por el triunfo del domingo pasado. Se inicia una nueva época, no solo porque es una nueva época cada vez que hay cambio de gobierno, sino que es primera vez que una de las coaliciones principales, o sea, que ninguna de las coaliciones principales gana la elección y por lo pronto entonces hay otra coalición principal, las coaliciones principales del pasado, para plantearlo de esa forma, ¿no? Mm. Y de esa forma hoy día se inicia una nueva época y tenemos que saber adaptarnos y contribuir a esa nueva época. Y en ese sentido, Alberto, como tú lo señalas, la democracia cristiana ha señalado que será oposición al gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo ves tú, cómo se hace oposición, por una parte, desde un espacio como la democracia cristiana, cómo se hace oposición a un gobierno que tiene tal espacio de mayoría electoral hoy día planteada en el país? ¿Cómo se hace oposición en la lectura de este nuevo ciclo que comienza, que no es solo un ciclo político, sino que también, como tú bien señalas, un ciclo generación, un nuevo cambio generacional? ¿Desde dónde y cómo se hace oposición? ¿Y con quiénes se hace oposición del punto de vista del rol que tiene que llevar adelante la democracia cristiana? Señalar que creo que una buena forma de responder esa pregunta es que hicimos en la segunda vuelta. Nosotros contribuimos en la segunda vuelta para que hubiesen cambios sociales desde fuera de la coalición que encabeza el hoy día presidente electo Gabriel Boric. Contribuimos en la segunda vuelta para que hubiese cambios en el programa de manera de representar a sectores más amplios y de manera de hacer viable un conjunto de cosas que no parecían viables en el programa original. Entonces, eso da buena cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Chile a nosotros nos puso fuera del gobierno, a nosotros nos puso en el Parlamento, en las gobernaciones, en los municipios. Ahí nos ha puesto el pueblo de Chile, fuera del gobierno. Eh, y por lo tanto lo que tenemos que, creo, hacer en los distintos lugares es contribuir a los cambios sociales marcando nuestro sello, marcando eh, nuestros énfasis y en aquellos casos en que nos parezca que los cambios que se proponen no son los adecuados, decirlo también, de manera de contribuir a que haya cambios que se sustenten en el tiempo. Nosotros somos un partido transformador, la democracia cristiana es un partido transformador, ya hablaremos que si, cómo lo va a seguir siendo, y me imagino que eso es parte de las preguntas que siguen, pero nuestra historia ha sido de transformaciones sociales, creo que tenemos que contribuir a ello, pero desde fuera del gobierno. Uh-huh. Y en ese sentido, adelantando lo que tú planteas, Alberto, tú en una entrevista hace algunos días atrás en la radio Bio Bio, planteaste, tenemos que transitar hacia un nuevo instrumento, movimiento o partido. Abro comillas y cierro comillas, porque es tu cita.
tu lectura de la democracia cristiana, un partido eje como durante los últimos 35 años en la política chilena, es que llega al fin de su ciclo, es el fin de la democracia cristiana, es el fin de un instrumento partidario. ¿Cómo ves tú lo que viene para la democracia cristiana, que hoy día es un 4,7% punto electoral, que es un dato, pero no es el único, eh, con bastante desconexión con respecto a lo que ocurre en la realidad, desde mi opinión, eh, y con un instrumento que finalmente, como tú lo señalas, parece bastante agotado finalmente? Entonces, ¿cuál es el fin de la democracia cristiana, Alberto, lo que viene para adelante? Yo creo que estamos llegando al final de un ciclo en que la democracia cristiana ha tenido un rol fundamental en la historia del país, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, de la cual hemos sido parte en distintos momentos, ¿no? En momentos de la Revolución en Libertad, con todo lo que significó el gobierno de Elwin, en la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, en los primeros gobiernos de transición, en los gobiernos de la concertación, los gobiernos de la nueva mayoría, en distintos momentos, con roles en distintos municipios, y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Sin embargo, creo que estamos llegando al final de un ciclo y aquí es bien importante hacerse la pregunta si los partidos son un instrumento o son un fin en sí mismo. Y yo creo que los partidos son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin en sí mismo está en la sociedad y en cómo contribuimos a que nuestras ideas humanistas cristianas, a que nuestras ideas de transformaciones sociales, de justicia social, a que nuestras ideas de poner a la persona humana en el centro del desarrollo, a nuestras ideas de transformaciones en paz y sin violencia, con profundo espíritu democrático, reconociendo y valorando los logros que traemos, pero entendiendo que no son suficientes, para que nuestras ideas de incorporar eh, tendencias ya no tan nuevas, pero que en su momento fueron nuevas, el cuidado del medio ambiente, la preocupación por el planeta, las distintas tendencias más sociales. Bueno, para que esas ideas puedan tener buena representación hoy día en la sociedad, creo que tenemos que hacernos seriamente la pregunta respecto al instrumento hoy día Partido Demócrata Cristiano. Esta es la misma pregunta que se hizo Frei Montalva y los fundadores cuando el instrumento era Falange y no daba el ancho para la época, ¿no? Y se unen con otros y arman la democracia cristiana. Creo que nosotros tenemos que hacernos esa misma pregunta y recorrer ese mismo camino. Este es un proceso, por supuesto, pero un proceso que no es tan largo. Para la próxima elección municipal y de gobernadores, a mí me gustaría que pudiéramos tener un nuevo instrumento político. Y esto sobre todo para la gente, tantos demócratas cristianos que hemos hecho un trabajo en la calle, en la organización, en distintos lugares. Esto no significa salirse, esto significa transformarnos. ¿Ah? Y esto es un esfuerzo que creo que tenemos que hacer. No decir esto es tapar el sol con un dedo. Si tú le preguntas a nuestros jóvenes, la verdad que dicen, si esto no se hace, la verdad que no tiene mucho sentido seguir perteneciendo a este instrumento. Lo dicen nuestros jóvenes. Entonces, creo que es tremendamente necesario y creo que la directiva que sea electa en enero próximo tiene que tener dentro de sus prioridades transitar hacia un nuevo instrumento político, transitar hacia un nuevo partido político, y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y a partir de lo que tú nos planteas, Alberto, porque en la democracia cristiana lo conocemos, somos parte de su historia. La palabra crisis, una palabra que viene no ahora, viene ya hace bastantes años que uno escucha la palabra crisis en la democracia cristiana. Y en segundo lugar, si uno de verdad mirara con atención la perspectiva humanista cristiana, una perspectiva bastante innovadora, atrevida, cuando se plantea como tal. No es algo que esté eh, fuera de lugar de lo que ocurre con nuestra sociedad. Entonces, ¿dónde tú radicas la crisis? ¿Dónde está ese espacio de crisis? ¿Dónde lo sitúas? ¿Es solamente un tema ideológico, como dicen algunos? ¿Es un tema de la organización? ¿Es un tema de la forma en que nos hemos relacionado internamente y hemos convivido?
es un tema de no saber administrar el poder. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Alberto? Yo creo que adicionales a todas las que tú señalas, hay un asunto de contexto internacional. No es la democracia chilena, la democracia cristiana chilena la que ha tendido a disminuir su votación y, y a mutar en otros instrumentos políticos. En Italia, en Bélgica, en buena parte de los países de Latinoamérica ha pasado algo similar, ¿no? Por distintas razones, pero primero hay que hay un fenómeno más internacional que tiene que ver con el momento en que nace la democracia cristiana, que nace para representar un ancho camino que no estaba representado por la derecha, que era bien capitalista, y por la izquierda, que no era tan democrática, ¿no? Y hoy día el socialismo, por supuesto, que es democrático y transita hacia la socialdemocracia, y una parte de la derecha, no toda, pero una parte de la derecha también tiene componente social. Entonces, primero hay algo de contexto internacional. Además, la democracia cristiana nace muy ligada al pensamiento cristiano de la época, que era la Iglesia Católica, que ha tenido una tremenda crisis. Entonces, creo que es bueno señalar también los elementos de contexto, no solo los elementos internos. En el camino, por supuesto, está el desgaste del poder, los partidos que lideran las transiciones son los partidos más castigados, después eso pasa a las distintas transiciones en el mundo. Entonces, hay dos elementos de contexto muy fuertes y, por supuesto, hay problemas y cosas que no hemos resuelto bien. Convivimos al interior de la democracia cristiana unas miradas eh, más de vanguardia y una mirada más moderada, y ambas convivimos, y eso es parte de la riqueza de la democracia cristiana en la medida que la resolvemos bien, pero si tenemos posiciones distintas en cada uno de los temas, la verdad que es un problema. Si la comunidad o el sentido de comunidad interno no se cuida bien y no nos respetamos mutuamente, como ha sido muchas veces en la historia, lo que se ve a veces en candidaturas presidenciales, senatoriales y parlamentarias, pero esto pasa también en la base, también genera dificultad y hace que el sentido de convivencia sea más difícil. Pero creo que esto no se explica solo por factores de qué hemos hecho, de qué no hemos hecho bien o qué cosas dejamos de hacer. También se explica por factores externos. Entonces, creo que hay que vivirlo con el duelo que significa cambiar un instrumento, por supuesto, porque para muchos de nosotros la relación con la democracia cristiana es la relación más larga que tenemos, más larga que con nuestras parejas, con nuestros hijos, ¿ah? Es la relación más larga que tenemos para muchos, por lo tanto, vivir el duelo, pero vivirlo entendiendo que es un instrumento y entendiendo que si hacemos bien las cosas podemos mutar hacia un nuevo instrumento político que a mí me gustaría que fuera más amplio, no solo de pensamiento social cristiano, sino que incorporara otras vertientes también de pensamiento. A mí me gustaría que recuperara la épica, que no estuviéramos administrando el problema y administrando la crisis, que es lo que llevamos hace mucho tiempo, sino que recuperar la épica transformadora que tiene la democracia cristiana, que a mí me gustaría que volviera a convocar a jóvenes, que a mí me gustaría que pudiera volver a estar en los distintos territorios, las distintas poblaciones, los distintos barrios de Chile, que a mí me gustaría que tuviera no solo el componente rural, que tiene muy fuerte la democracia cristiana, sino que también el componente urbano muy fuerte. Esto es posible de hacer, pero creo que no es posible de hacer en el actual instrumento Partido Demócrata Cristiano, sino que tenemos que mutar hacia otro. Esto genera dolor. Cuando planteé esa entrevista en Radio Bio Bio, todos los sub 40 me aplaudieron y estaban, pucha, qué bueno, alguien que se atreve a decir las cosas por su nombre, en fin. Pero los sobre 60, varios de ellos me dijeron, pero Alberto, ¿cómo estás diciendo esto? Yo les decía, mira, la ADC es un instrumento o un fin. No, por supuesto que es un instrumento. ¿Cómo me preguntas eso? Bueno, si es un instrumento, hagámonos de verdad la pregunta si el instrumento ya no se agotó. Porque si es así, recorramos el mismo camino de Frei Montalva y los fundadores, que tenían la falange, el instrumento no era suficiente y crearon la democracia cristiana. Hoy día, haciendo la analogía, tenemos la democracia cristiana, el instrumento no es suficiente, se agotó, tenemos que crear junto con otros un nuevo instrumento, un nuevo partido político. Tenemos poco plazo. El poco plazo es que para las próximas elecciones de gobernadores y municipales podamos tener un nuevo partido. Eso es lo que yo planteo. En el intertanto, por supuesto, tenemos un rol que jugar
en el Parlamento, en las gobernaciones, en los municipios, un rol que jugar de colaboración para que hayan cambios sociales, pero fuera del gobierno. Y son roles que, por supuesto, son parte del día a día, y en cada una de las cosas conversamos al principio, la reforma tributaria, la ley de equidad territorial, habrán otro conjunto de materias. Pero si no hacemos este proceso, en algunos años más ya no va a depender de nosotros, porque vamos a haber incluso tenido los mínimos, vamos a estar bajo los mínimos legales de votación que se exige a los partidos políticos, que en esta oportunidad estuvimos muy cerca de estar bajo esos mínimos legales. Y la última pregunta, Alberto, porque sabemos que siempre estás con poco tiempo y te agradecemos sentido el tiempo para nosotros. Tú planteas una transformación y algunos otros en su momento plantearon la refundación. Pero independiente del concepto, finalmente, tu perspectiva de lo que tiene que hacer la democracia cristiana es una perspectiva en la cual esa transformación es desde adentro, porque siempre está la duda si finalmente el afectado o la afectada, aquel que está con una dolencia, con una enfermedad, con un dolor, como tú señalas, es capaz por sí mismo finalmente de sanarse, es capaz por sí mismo finalmente de poder llegar a un espacio en el cual se siente aliviado. ¿Cómo, y tú señalas además un plazo, gobernación, próximas elecciones municipales. ¿Cómo te imaginas tú que ese trayecto de duelo por una parte, de transformación por otro, y de cambio interno por otro tiene que suceder? ¿Cuáles son los pasos que tú señalarías que son parte de ese camino que la democracia cristiana tiene que transitar? Yo me imagino tres momentos. Un primer momento que la nueva directiva de la democracia cristiana señale que empezamos a transitar ese camino. Yo creo que es positivo que quien gane la elección interna diga, mira, tenemos que hacernos el cuestionamiento respecto a el estado actual del instrumento, simplemente eso. Primer momento. Un segundo momento, yo creo que es necesario volver a tener un movimiento amplio, y tú, yo, quienes somos demócratas cristianos, pero también otros que no son demócratas cristianos, conformemos el movimiento, un movimiento demócrata, a secas, donde habrá vertiente cristiana, habrá vertiente socialdemócrata, habrá vertiente de los liberales igualitarios, en fin, distintas vertientes, un movimiento que confluyamos, y que ese movimiento tome fuerza, recupere la épica, y a partir de eso pueda hacer ese nuevo movimiento el instrumento sobre el cual pueda construirse el nuevo partido. Creo que lo podemos hacer en paralelo, que es una mezcla de lo que tú señalas, ¿no? No es exactamente desde adentro, pero es con los mismos de adentro. ¿Ah? Y en coordinación con la estructura, con las estructuras más tradicionales. Yo creo, es lo que estoy planteando en estos días, espero plantearlo por escrito, para compartirlo con la militancia. Yo sé que es doloroso, sé que para muchos dicen, pero ¿cómo si yo voy a... he escuchado frases como yo voy a morir siendo demócrata cristiano, y yo a ellos les contesto, pero por favor, en eso no matemos lo que es nuestro espacio político. Aquí nosotros tenemos un espacio político, tenemos un espacio social, tenemos que representarlo, y si queremos representarlo con el mismo instrumento Partido Demócrata Cristiano, no lo vamos a representar. Por lo tanto, creo que ese es un camino que propongo. Por supuesto, requiere de muchas voces, requiere de muchas ideas, pero si podemos confluir en un camino de esa forma, creo que no solo vamos a recuperar la épica, no solo vamos a recuperar el espacio político, sino que vamos a convocar a muchas y muchos que creen que los cambios son necesarios, que se requieren transformaciones con mayor justicia social, que se requieren espacios sin violencia, valorando el desarrollo económico también, valorando los logros anteriores, y que esta equidad se construya en comunidad. Creo que es posible transitar ese camino. Ya, pues Alberto, te queremos dar muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por tu desafío, también tu osadía en una situación tan compleja como la que vive la democracia cristiana, de plantear con claridad, con transparencia y con honestidad una forma de ver las cosas que busca resolverlas, más que seguir profundizando el problema. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en La Fontana. Esperamos que te vaya muy bien en las nuevas tareas que asumes en marzo. Esperamos que seas un tremendo diputado, y te queremos dar una vez más las gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Mario, y saludos a todas y todos los y las amigas de La Fontana. Ya, pues, una vez más, hemos tenido una buena conversación aquí en La Fontana. Nos estaremos encontrando en otro momento. Nos vemos. Gracias, Alberto. Chau.